Muy bien, continuando con esta segunda parte, tenemos en sí la entrega del producto e información por el dispensador. Es un aspecto fundamental del proceso de dispensación. Los medicamentos deben entregarse al paciente con instrucciones claras, añadiendo la información que se estime conveniente. El químico farmacéutico es responsable de brindar información y orientación sobre la administración, uso y dosis del producto farmacéutico, sus interacciones medicamentosas, sus reacciones adversas y sus condiciones de conservación. Entonces, al momento de entregar los medicamentos, se deben de hacer colocando bien las instrucciones, ¿no? Añadiendo la información que se estime conveniente. El químico farmacéutico es responsable de brindar información y orientación sobre la administración, uso y dosis del producto farmacéutico, sus interacciones medicamentosas, sus reacciones adversas y sus condiciones de conservación. Muy bien, entonces, cuando se dispensen o expendan en forma fragmentada los productos envasados o en blisters, ¿no? Es muy importante, como ya habíamos mencionado anteriormente, cuando se venden o se dispensan o se expendan productos fraccionados, es muy importante consignar en ellos el nombre, el número de lote, el fabricante, ¿correcto? Eso es muy importante, que punto que ya lo hemos mencionado. Se debe de incidir en la frecuencia, duración del tratamiento y vía de administración de los medicamentos, debiendo informarse también sobre cuándo tomar el medicamento en relación a los alimentos. Por ejemplo, puede ser antes, después con los alimentos y en relación a otros medicamentos. Cómo tomar o aplicar el medicamento. Es muy importante esto, ¿no? Es masticarlo con mucha agua, aplicarlo localmente. Cómo guardar y proteger los medicamentos para su adecuada conservación. Entonces, al momento de entregar el producto es muy importante explicar bien cuándo tomar el medicamento en relación a los alimentos, ¿no? Tomarlo antes, después con los alimentos y en relación también con otros medicamentos. Cómo tomar o aplicar el medicamento, como por ejemplo masticarlo con mucha agua o aplicarlo localmente. Cómo guardar y proteger los medicamentos para su adecuada conservación. Muy bien. En esta segunda parte vamos a tocar un aspecto muy importante sobre algunas problemáticas. En realidad no son unas problemáticas, hay que llamarlo como unas oportunidades de mejora referente al tema de la dispensación. El proceso de dispensación ya está estipulado, tiene una normativa bajo una ley, ya sabemos cuáles son los procesos, sabemos cuál es el concepto, sabemos qué implica el proceso de la dispensación, cómo realizar un proceso de la buena práctica de dispensación. Entonces vamos a la realidad, si es que se efectúa de manera adecuada este proceso de dispensación y si en realidad el químico farmacéutico tiene un accionar digamos contundente en la sociedad referente a esta práctica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son esos factores que influyen a no realizar adecuadamente o cuáles son, digamos, esos obstáculos que nosotros tenemos para poder, realizar un proceso de dispensación a un 100%? Entonces, en esta segunda etapa, en esta segunda parte, vamos a tratar en base a experiencias cuáles son, digamos, esas dificultades en que nosotros nos encontramos para poder realizar el proceso de dispensación. Muy bien, entonces nosotros le vamos a llamar las oportunidades de mejora. Muy bien, entonces lo hemos clasificado en 5 puntos que lo vamos a desarrollar a continuación. Número 1. El rol del químico farmacéutico. Es importante la presencia del químico farmacéutico en un establecimiento. Es muy importante el horario de permanencia del químico farmacéutico. Como ya hemos mencionado, la dispensación es un acto exclusivo
del químico farmacéutico. Por lo tanto, obviamente se necesita la presencia del químico farmacéutico. Muy bien. Más allá de ello, mencionamos también al inicio que es muy importante el tema de las competencias, el tema actitudinal, la vocación de servicio que tenga el químico farmacéutico para poder desarrollar el acto de dispensación. El conocimiento también del químico farmacéutico para poder desarrollar con éxito el proceso de dispensación. Y las habilidades que debe tener el químico farmacéutico para poder, obviamente, llevar con éxito este proceso. Muy bien. ¿Qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que se logra desarrollando estas competencias? Que se genere confianza con el cliente o con el paciente. Es muy importante eso. El paciente necesita sentirse en confianza para poder, digamos, sentir esa seguridad de que la información que nosotros le estamos brindando va a ser de un buen alcance para el objetivo terapéutico. Entonces, el químico farmacéutico juega un rol, obviamente, determinante en este proceso. Pero que quede bien claro a desarrollar esas competencias, el tema actitudinal, el tema del conocimiento y el desarrollo de habilidades, sobre todo habilidades de comunicación. Entonces aquí tenemos un problema. Muchas veces se presenta que hay poca credibilidad por parte del paciente con el químico farmacéutico. Nosotros podemos estar orientando de la manera adecuada, pero si no hay credibilidad, no hay confianza por parte del paciente, simplemente no podemos llevar con éxito el proceso de la dispensación. Entonces, desde el primer contacto con el paciente, desde que ingresa al establecimiento farmacéutico, nosotros debemos de generarle confianza. Eso es muy importante, es un punto de partida importantísimo para poder desarrollar con éxito el proceso de la dispensación. Entonces, ¿cómo se genera confianza? Número uno, teniendo esa actitud, la vocación de servicio, la imagen intachable del químico farmacéutico, demostrar esa seguridad, esa credibilidad a mi paciente. Entonces, no olvidar que el papel del químico farmacéutico es determinante en este paso número uno en el proceso de la dispensación. Entonces, presencia del químico farmacéutico, el tema actitudinal, la imagen intachable del profesional, generando credibilidad a nuestro paciente. ¿Correcto? Podemos tener muy buenos conocimientos, sabemos adecuadamente el proceso de dispensación, pero si no generamos esa confianza, difícilmente nuestro paciente va a tener esa credibilidad con nosotros. Entonces, aquí tenemos que analizar si efectivamente nuestro rol como químico farmacéutico en el proceso de la dispensación lo estamos realizando de manera adecuada. ¿Correcto? Entonces, el proceso de dispensación en realidad empieza cuando el paciente ingresa al establecimiento. Realizar todas las acciones necesarias para que el cliente, el paciente, se siente en confort, en confianza, de tal forma llegamos a tener ese grado de credibilidad para que él pueda sentirse, sentir esa seguridad de que la información brindada por parte del químico farmacéutico va a servir de mucha ayuda para obtener los resultados terapéuticos deseados. Otro, oportunidad de mejora, obviamente también es con el paciente, ¿no? Suele suceder que le echamos toda la culpa al paciente de no poder lograr con éxito el proceso de la dispensación, ¿no? Pero ya sabemos que no, si bien es cierto, también juega un rol importantísimo, pero no es determinante, ¿no? Aquí viene el tema de la educación por parte del químico farmacéutico al paciente. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que tenemos o las oportunidades de mejora que tenemos referente al paciente? Suele suceder que hoy en día, con el avance de la tecnología, el paciente cada vez está más informado, ¿no? O cree que está más informado. Entonces, hoy en día conoce más de su enfermedad, conoce más de los medicamentos, de tal forma que tiene un empoderamiento, ¿no?, de poder él decidir por cuál o no fármaco optar, o cómo recuperar, o cómo, qué medidas alternativas él puede tener para poder contribuir él en la mejora de su estado de salud. Entonces, tiene que ver muchísimo el día de hoy, sobre todo el paciente, referente al tema del empoderamiento, ¿no? Nos ha pasado muchas veces
nosotros que estamos al frente de una oficina farmacéutica, llegar pacientes, ¿no? Muchas veces con sus prescripciones, y ellos mismos empiezan a discutir sobre las indicaciones, sobre los efectos secundarios de algún medicamento en sí, ¿no? O sea, ya la tecnología ha permitido que hoy el paciente esté cada vez más informado, pero eso también hay que asumirlo con mucha responsabilidad, porque sabemos que en internet se cuelgan información de todo tipo, ¿correcto? Entonces hay que saber navegar, buscar información adecuada, porque al final el riesgo puede ser mayor. Hemos escuchado frases decir de todo tipo por parte del paciente, ¿no? Como por ejemplo, dame solamente una toma y voy a ver qué tan efecto, ¿no? Suele suceder con esta toma para ver si continúo o no con el tratamiento. O hemos escuchado también decir pacientes que tienen una fe pero así a un medicamento, no, solamente dame una toma que con este medicamento yo me curo, ¿no? Siempre lo tomo y conozco de este medicamento y solamente me basta con una toma y para sentirme bien, ¿no? Entonces son algunas dificultades que nosotros tenemos que lidiar día a día con el paciente para poder, digamos, desarrollar con éxito el proceso de la dispensación, ¿no? Entonces, también sabemos que el paciente, si bien es cierto, muchos investigan sobre sus patologías, pero hay un grupo que también desconoce, sobre todo de las complicaciones que puede conllevar su estado de salud, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, esas oportunidades de mejora con referente aquí al paciente. Y aquí, como químico farmacéutico, debemos desarrollar estas habilidades de empatía, ¿no? Esas habilidades de generar confianza con nuestro paciente. Es muy importante ello, ¿no? La comunicación fluida, la generación de confianza con mi paciente para que al final tener resultados terapéuticos los esperados, ¿no? Entonces, aquí también tiene muchísimo que ver la idiosincrasia, el nivel cultural de mi paciente, ¿no? A veces no se logra, digamos, tener la adherencia al medicamento adecuado, de repente porque el paciente tiene dificultades, obviamente, para poder interpretar la dosis del medicamento, las indicaciones, o muchas veces necesita la ayuda de un familiar y de repente en algún momento no puede contar con esa ayuda, entonces vienen las dificultades para poder cumplir con su tratamiento, ¿no? Entonces son características, aspectos que nosotros debemos de ser conscientes que suelen suceder en nuestro medio, ¿no? Tenemos un paciente un poco, digamos, difícil, si queremos llamarlo así, pero ahí está el reto del químico farmacéutico, poder desarrollar esas habilidades, ¿no? Esas habilidades sobre todo de comunicación, de empatía y por qué no de coach, ¿no? Con mi cliente o con mi paciente, porque el objetivo es, digamos, minimizar los riesgos del medicamento, salir en el menor tiempo posible de la recuperación de mi paciente de este problema, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con diferentes digamos, oportunidades de mejora con referente a mi paciente. Muchas veces también él desconoce la dosis a tomar, la indicación a tomar, ¿correcto? Las concentraciones también del medicamento, ¿no? Entonces aquí tenemos un reto muy importante, una labor muy importante referente al paciente, ¿no? Entonces, si es cierto, escuchamos a diario muchas frases que a veces nos llenan un poco, digamos, de impotencia, pero es un reto. Es un reto desarrollar esas habilidades para poder, digamos, lograr una mejor comunicación con mi paciente, ¿no? Llegan pacientes que solamente te compran o te llevan una sola toma de la receta, o muchas veces ya no acuden al médico porque en algún momento tomaron un medicamento en ese periodo, sintieron mejoría, después de otro periodo sufrieron el mismo mal y asumen que ese medicamento, bueno, la vez pasada tomé y no es necesario que vaya al médico y con esto me curo, ¿no? También está digamos, el paciente sabio que cree que lo sabe todo, que conoce muchísimo de su enfermedad. A veces son un poco intransigentes para poder, digamos, dialogar.
pero que estos aspectos no nos desanimen, ¿no? Asumirlo como un reto, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, más allá de conocer los pasos, el concepto de la dispensación, es muy importante, imagínense, desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Habilidad de comunicación, de empatía, ¿no? Entonces, asumir este reto con mucha responsabilidad. Muy bien. Otro aspecto muy importante también que, digamos, influye en la no adherencia del medicamento tiene que ver mucho también con la enfermedad, ¿no? A veces el paciente piensa de que a veces la enfermedad es producto de un daño, que esa enfermedad es pasajera, que de repente en algún momento, bueno, 1 o 2 días de repente esto va a desaparecer, ¿no? No lo asume con mucha responsabilidad, ¿no? Desconoce, como había mencionado, sobre todo los efectos, digamos, colaterales o las complicaciones que puede tener la enfermedad, ¿no? He escuchado decir a muchos pacientes decir que de repente eso es producto de un mal, de un daño, o sea, tantas creencias, dependiendo obviamente del nivel cultural de muchos, pero igual, o sea, son situaciones que tenemos que lidiar día a día, ¿no? Para poder lograr con éxito el proceso de dispensación y sobre todo lograr esa adherencia terapéutica del medicamento, ¿no? Otro aspecto muy importante también que tenemos que mejorar, esto va relacionado con el profesional, en este caso el médico. Si bien es cierto, existen muchos profesionales médicos, digamos, con una excelente vocación de servicio, muy bien capacitados, correcto, pero también hay aspectos que hay que mejorar, ¿no? A veces, en cuanto a la receta, a la prescripción, muchas veces no es la adecuada. A veces nos encontramos con medicamentos que ya no se encuentran en el mercado, ¿no? Ya no se encuentran en el mercado. Y hay pacientes que tienen, digamos, una fe de que no, el médico me ha indicado este medicamento. Muchas veces uno le explica que ese medicamento ya no existe, ¿no? La labor en este punto es, ¿no?, de repente tener una comunicación con el paciente, con el médico y al final llegar a un consenso, ¿no es cierto? Pero digamos, hay que analizar este punto, ¿no? O sea, a veces se prescriben productos que ya no existen en el mercado, a veces también concentraciones que no existen, ¿no? Concentraciones que no existen, formas farmacéuticas también que no existen, ¿no? A veces prescriben en jarabes o en tabletas o en cápsulas y tal medicamento no existe en tal forma farmacéutica, ¿no? Entonces, son aspectos, ¿no? Son aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Para poder, digamos, trabajar en conjunto, hacer un sistema integral, de tal forma que el paciente se sienta beneficiado, ¿no?, con los objetivos terapéuticos deseados. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Ya que, digamos, el paciente siente una credibilidad, una confianza con su médico, entonces eso hay que, digamos, sacarlo de buen provecho, ¿no? Otro aspecto también que interfiere con la, digamos, no adherencia al tratamiento tiene que ver mucho con el fármaco, ¿no? Suele suceder que el paciente puede dejar el medicamento porque considera que las reacciones adversas son más nocivas que la enfermedad en sí, ¿no? Entonces, eso también obliga a que el paciente abandone el tratamiento, ¿no? Entonces, son estos aspectos, digamos, aquí es muy importante la intervención, obviamente, del químico farmacéutico, ¿no?, para poder identificar esos problemas referentes al fármaco, ¿no? Se presentan algunos, digamos, algunos efectos del medicamento, tal vez porque la orientación muchas veces no es la adecuada, ¿no? Recomendamos
o no asesoramos adecuadamente cómo debe de tomar los medicamentos, si es con alimentos, sin alimentos, después de los alimentos, evitar conjuntamente tomar con otro tipo de alimentos o fármacos, ¿correcto? Entonces a veces obviamos este paso tan importantísimo, esta orientación tan importante, y luego se presentan pues ciertas, digamos, ciertos problemas relacionados al fármaco, y muchas veces el paciente pues logra abandonar el medicamento, el tratamiento, producto muchas veces del fármaco, ¿no? Entonces son aspectos a tomar en cuenta. Lo que queremos es trabajar en conjunto, médico, paciente, farmacéutico, ¿no? Para poder lograr los objetivos terapéuticos deseados, ¿no? Otro aspecto muy importante que impide a la adherencia al tratamiento, obviamente, muchas veces el tema económico, ¿no? A veces hay productos de un costo, de repente abandonan el tratamiento por el tema de dinero, ¿no? A veces compran un medicamento para un día, 2 días, el tratamiento a veces suelen suceder 6 días y lastimosamente pues se abandona el tratamiento por este punto, ¿no? Entonces debemos de buscar siempre las alternativas correspondientes, ¿no? Y ahí pues obviamente es el químico farmacéutico el profesional idóneo para poder digamos orientar, ¿no? Orientar sobre, digamos, las alternativas correspondientes para poder lograr el objetivo terapéutico deseado, ¿no? Entonces el tema de la dispensación no solamente es conocer los aspectos técnicos, no solamente es conocer el concepto de dispensación, sino que asumirlo con mucha responsabilidad. Asumirlo con mucha responsabilidad y entender que no solamente es tener presente que es el acto profesional químico farmacéutico, sino entender que tengo que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Ciertas habilidades para poder realizar con éxito el proceso de la dispensación. Entonces, que nos quede bien claro, ¿no? O sea, el objetivo de este curso, más allá de que ustedes tengan información, ¿no? Más allá de que ustedes accedan a la información del concepto, los procesos, que eso ustedes fácilmente también lo pueden adquirir, está en el manual de las buenas prácticas de dispensación, pero el objetivo primordial es de que entiendan de que eso no basta, ¿no? De que eso no basta, de conocer los procesos, el concepto, sino tener la suficiente conciencia de que tengo que desarrollar esas habilidades, ¿no? De comunicación, tener la actitud, la predisposición, la vocación de servicio y desarrollar el conocimiento, ¿no? Como lo mencionamos al inicio, el tema de las competencias. Eso es lo que le tiene que quedar bien claro, ¿no? Es uno de los objetivos de este curso. O sea, las competencias que debo desarrollar como químico farmacéutico para poder desarrollar con éxito el proceso de la dispensación o el acto de dispensación es, número 1, el tema actitudinal. Es muy importante eso, la vocación de servicio, la actitud que yo tenga que afrontar en este caso, ¿no? De darle la bienvenida a mi paciente, es muy importante. Entonces, punto número 2, el conocimiento. Tengo que estar bien preparado, tengo que leer, tengo que capacitarme. Y sabemos que hoy en día los conocimientos, la información, ¿no? O sea, avanzan y debemos estar siempre un paso adelante, ¿no? Siempre de la vanguardia. Entonces, no nos olvidemos de ello, ¿no? Y punto número 3, las habilidades. Las habilidades es fundamental. Las habilidades, sobre todo las habilidades de comunicación. Cómo generar empatía con mi paciente. Cómo generar ese grado de credibilidad, ¿no? Porque en algún momento cuando tú observas un producto que ya no existe, ¿no? De repente prescribieron un producto que ya no existe, que ya no está viniendo, ya no está en el mercado,
y tú le dices a tu paciente, este medicamento ya no existe, ¿cómo te sientes cuando no tienes credibilidad? En ese momento el paciente como que está en una duda, ¿no? Me estarán diciendo la verdad, me estarán engañando. Entonces, ahí hay que reflexionar, ¿no? Entonces, necesitamos hacer desarrollar estas competencias de tal forma, sobre todo en el tema de las habilidades, de generar ese vínculo de confianza. Hay mucho por hacer, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que sembrar para cosechar. Este proceso de dispensación es una herramienta fundamental y tiene doble beneficio. El beneficio principal, obviamente, es lograr los objetivos terapéuticos deseados para mi paciente, ¿no? Y el otro objetivo, el otro beneficio es el plus o el servicio o el valor agregado de una oficina farmacéutica. Es el valor diferenciado de mi oficina farmacéutica. Es el plus. Entonces, si estoy buscando estrategias de fidelización en mi oficina farmacéutica, punto clave, punto importantísimo, el proceso de la dispensación. La dispensación es importantísimo. Y vuelvo a repetir, tienen doble beneficio, ¿no? El beneficio mayor, el bienestar de mi paciente, que logre el objetivo terapéutico deseado, y también ese valor agregado que puedo brindar de mi oficina farmacéutica. Entonces, es algo importantísimo poder realizar el proceso de dispensación. ¿Correcto? Entonces, hay que tomar conciencia de ello, reflexionar si efectivamente estamos realizando este proceso de dispensación en nuestras oficinas farmacéuticas, ¿no? Si verdaderamente nos estamos preocupando por la estabilidad emocional, por la salud de mi paciente, ¿no? O simplemente lo estoy observando como un ingreso monetario. Entonces la idea es win to win, ¿no? Ganar, ganar. Que gane mi paciente con información brindada por la calidad de medicamentos que yo les estoy orientando, y también obviamente tener una retribución económica en cuanto a mi oficina farmacéutica. Entonces, es una estrategia de fidelización el proceso de la dispensación. Cuando yo aperturo un establecimiento farmacéutico, tengo que tener un área destinada para poder realizar este proceso adecuadamente, como ya le hemos mencionado, ¿no?, en el primer capítulo. Entonces, reflexionemos. ¿Estamos realizando adecuadamente un proceso de dispensación? ¿Lo hacemos adecuadamente? ¿Lo hacemos? Para empezar, ¿hacemos dispensación? Entonces, me quedé bien claro en ese taller es que pueda interiorizar qué es lo que me falta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar para poder realizar este proceso de dispensación, ¿no? Como repito, no basta conocer el concepto y conocer la reverencia del derecho, el manual de las buenas prácticas de dispensación, sino, como verán, necesitamos desarrollar otras habilidades, ¿no?, que son de mucha importancia para realizar con éxito este proceso, ¿no? Trabajemos en conjunto, ¿no? Médico, paciente, químico farmacéutico, técnico en farmacia, ¿no? El personal que labora en la oficina farmacéutica, ¿no? Y estemos, digamos, bien capacitados para poder realizar con éxito este proceso, ¿no? No se olviden también que el ambiente físico es fundamental. Es fundamental, influye muchísimo el ambiente donde desarrolla este proceso de dispensación, ¿no? Hoy en día, con las estrategias de neuromarketing, nos podemos dar cuenta, ¿no? Nos podemos dar cuenta cómo, digamos, estos aspectos emocionales, estos aspectos del ambiente, cómo influyen en un determinado proceso
en este caso de dispensación, en el estado de ánimo del paciente, ¿no? El ambiente tiene muchísimo que ver. Hoy en día las empresas están utilizando estrategias de neuromarketing para poder fidelizar a tu cliente, ¿no? Ya que es un tema, de repente en algún momento lo tocaremos, ¿no? Pero que quede bien claro esto, ¿no? Son dos aspectos fundamentales: el tema intangible, el desarrollo de competencia, el tema de actitud, de conocimiento, de habilidades, y el tema intangible, que es el tema tangible, que obviamente es el espacio físico. Ese confort que tú le puedes dar a tu paciente, ¿no? Esa comodidad. A veces vemos, observamos algunas oficinas farmacéuticas que no tienen ni siquiera ni una silla, ¿no? Donde de repente el paciente puede esperar o se puede sentir cómodo, ¿no? Entonces, tomemos conciencia de ello. Tomemos conciencia de ello. Hay que prepararnos, hay que estar bien capacitados, desarrollar ciertas habilidades para poder, digamos, lograr con éxito el proceso de buenas prácticas de dispensación, ¿no? Y me voy con esta frase: gracias, ¿no? Porque con una fórmula de amor, esmero y dedicación aportamos muchísimo a la humanización de la salud, ¿correcto? Les agradezco muchísimo por su participación. Felicito a cada uno de ustedes por ese interés, por esa predisposición de querer superarse cada día más. Y no nos olvidemos que todo tiene muchísimo que ver, sobre todo con el tema actitudinal. Los conocimientos están ahí, pero es muy importante la actitud, esa digamos, predisposición de querer hacer las cosas, ¿no? Esa energía, ese motor, ese empuje que debo de tener para poder lograr las actividades, ¿no? El tema de dispensación está ahí, el conocimiento está ahí, los procesos, los pasos están ahí. ¿Dónde está digamos, el punto en que cómo debo de hacerlo? O lo quiero hacer, ¿cómo lo debo de hacer? ¿Y qué es lo que tengo que tomar en cuenta para poder realizar con éxito este proceso de buenas prácticas de dispensación? Les agradezco muchísimo por su atención prestada. Muchos éxitos y bendiciones. Muchas gracias.